Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo personalizar Windows, archivos de instalación de Windows 10. Para quién va a servir este Windows Lite que vamos a cortar ahora por todos lados. Para gentes que quieren instalar Windows 10 a su computadora que no es muy potente computadora, que no tiene mucha memoria, entonces hay que cortar algunos servicios, algunos digamos archivos de Windows que puede ser que no vas a usar después además, entonces para que no ocupa la memoria. Vamos a ver cómo se hace para preparamos instalación de Windows 10 Lite. Para esto hay que tener Windows 10 original, puede bajar desde página de Microsoft. Yo en video anterior, si ves, ahí estoy explicando cómo bajar archivos de instalación de Windows 10 directamente desde Microsoft original. Después van a estar un par de programas más para personalizar Windows. Todos los links voy a dejar en caja de descripción de video para descargar estos programas, pero ahora en video voy a mostrar de dónde se descarga y cómo se utiliza estos programas. Entonces, primero descargamos Windows. ¿Cómo descargar Windows? Descargamos desde este link. Cómo descargar Windows, tenemos videos anterior, hay que ver videos anterior, pero para mostrar vamos a abrir link y mostrar. Desde acá descargamos Windows original, pero mira video anterior porque no es así directamente. ¿Qué más van a estar? Van a estar un programa WinToolkit, que es este programa. Con este link vas a descargar, copiamos, abrimos navegador en internet, pegamos este link y también descargamos este programa. Es este programa. Desde acá, desde este botón, puede descargar. Versión es última versión de WinToolkit 1.7. por ahora, si pasa tiempo puede ser que va a estar más nueva, pero por ahora vamos a descargar esta versión. ¿Qué más van a estar? Van a estar WinZip. Descargamos desde página de WinZip. Elegimos versión para su Windows. Por ejemplo, si ahora tenés Windows 64 bits, instalador de Windows 64 bits es esto. Si tenés 32 bits es este instalador. Desde acá descargamos. Y también recomiendo descargar Rufus. Es un programa para grabar un pendrive con archivos de instalación. Si no, puede también grabar un DVD con archivos de instalación de Windows, pero ahora ya no todos los computadoras tienen lectora de DVD, entonces puede descargar este programa para grabar después un pendrive con archivos de instalación de Windows que vamos a crear nosotros ahora. ¿Dónde descargamos? Vamos a mi equipo, disco C o disco D. En algunos directorios principales del disco C o disco D tenemos que hacer una carpeta temporal, cualquier carpeta con cualquier nombre, pero una carpeta que vamos a usar. Por ejemplo, nueva carpeta o no sé, Windows nuevo, algo cualquiera. Su nombre puede poner Pedro, cualquiera. Solo no confundes después esta carpeta con esto donde está ahora sistema. Por eso vamos a hacer otro nombre. Ponemos nombre Pedro. Ahí vamos a trabajar en esta carpeta. En esta carpeta tenemos que bajar todos los programas que yo mostré. Yo descargué programas para no perder tiempo, por eso voy a mostrar ya mis programas descargados. Voy a pasar a WinZip, Rufus,
Windows original de 64 bits y WinToolkit. Voy a cortar de acá, o copiar por ejemplo, y pegar todo a esta carpeta que voy a usar para preparar Windows. Para no perder tanto tiempo, descargando ahora. Primer programa que voy a usar es WinZip. Es para descomprimir archivos. Arrancamos WinZip. Instalamos programa. Es muy útil programa después para usar, digamos, para descomprimir otros archivos. Ahora WinZip está instalado. Empezamos con programa WinToolkit. Marcamos botón derecho y WinZip, extraer aquí. Ahí apareció archivo de arranque de programa WinToolkit. Otra cosa que vamos a hacer. Windows es un archivo ISO para crear compact de instalación o para crear pendrive, pero nosotros vamos a corregir este archivo. Entonces marcamos botón derecho, WinZip, y vamos a extraer en carpeta que crea con el mismo nombre. Y esperamos hasta que todos los archivos de instalación de Windows, WinZip, se extraiga a una carpeta. Ahí apareció carpeta que contiene todos los archivos de instalación de Windows. Porque yo dije que hay que bajar Windows original de forma correcta, como yo expliqué en el video anterior, porque si bajas así como derechito como se dice Microsoft, esta carpeta no va a tener archivos completos. Por eso hay que usar truco que yo expliqué en el video anterior. Arrancamos WinToolkit. Fíjate que si hay antivirus, puede ser que te dice que encontró un antivirus y antivirus va a molestar corregir archivos de Windows. Por eso desactiva antivirus para crear sus programas de instalación. Ahí está, viste que antivirus está detectado. Hay que desactivar antivirus y después arrancar programa. Para esto voy a cerrar programa y vamos a buscar antivirus. Y vamos a ir por acá al configuración, acá al último en actualización y seguridad. Si usted tiene otro antivirus, desactiva otro antivirus. Si tiene este antivirus Windows Defender, desactiva Windows Defender. Acá desactiva en protección en tiempo real. Yo tengo otro antivirus que es Avast. Por eso voy a entrar en Avast, botón derecho. Y acá dice desactivar permanente hasta el próximo reinicio por 1 hora o por 10 minutos. Por ejemplo, voy a desactivar por 1 hora. Después, en cualquier momento, se puede activar otra vez, por eso no hay problema. Y otra vez arrancamos programa esta. Bueno, en versión disponible, imagen, no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir Windows para corregir archivos. Apretamos este botón. Apretamos Browser. Apretamos Browser for Win. Buscar archivo Vim. Buscamos nuestra carpeta donde está Windows. Entonces disco C, Pedro,
o otro nombre, esta carpeta de Windows que nosotros hicimos, Source, y ahí está Install Vim. Acá todos servicios y todos los archivos está en este archivo. Entonces abrimos esto. En este archivo hay varios Windows. Elegimos que nosotros vamos a instalar, por ejemplo, Windows Pro. Voy a usar Windows Pro. Marcamos Windows Pro. Vamos a otro tools y acá componentes removal. Elegimos esto. Otra vez nos sale todos los Windows. Elegimos otra vez Windows Pro. Abajo Select y seleccionar Windows 10 Pro. Y acá empieza, va a tardar un tiempito. Acá va a montar todos los Windows a este programa. Por eso acá 0% y después va a ir 1%, 2%. Hay que esperar porque se tarda un rato para hacer esto. Bien, pasó más o menos 4 minutos hasta que el programa preparó todos los archivos de instalación de Windows. Total, tenemos componentes que va a instalarse Windows si no corregimos nada. 584 componentes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con componentes que podemos sacar y que no. Mira, componentes que está con color rojo no se puede sacar, si no puedes tener error de sistema y no te arranca Windows o anda muy mal. Si hay algunos que están en amarillo, también no recomiendo sacar porque pasa lo mismo. Y componentes que está en verde, esto sí que se puede sacar. Viste, por ejemplo, acá, cámara en amarillo. Sí que se puede sacar porque sin dañar el sistema de Windows. Por eso vamos a ver qué dejamos y qué sacamos para hacer más liviano Windows. Entonces, accesorios. Recomiendo dejar accesorios y multimedia. Esto dejamos. Network. Yo, por ejemplo, saco todo esto. Si alguien usa algún protocolo de networking de Windows, puede desmarcar alguna casillita. Para marcar toda la casillita, no marcar una a cada una, tocamos directamente al nombre, por ejemplo, network, y después tocamos alguna casillita, así, network y una casilla, y se marcó todo. Si quiere desmarcar alguno, por ejemplo, network diagnostic, después puede desmarcar, pero otros puede quedar marcado. Mira, bueno, esto, network, vamos a sacar. Acá, Internet Información Service. Yo lo dejo. Yo lo dejo porque hay algunos programitas que andan con esto y me va a andar, digamos, mejor si dejo esto. Después, móvil, PC, client componentes. Yo marco para eliminarlo. Si alguien no va a imprimir nunca con esta computadora, también puede sacar todo printing. Si no vas a imprimir. Si vas a imprimir, bueno, vas a imprimir. Vamos a donde dice sistema. Mira, de sistema también podemos sacar un montón de cosas. Por ejemplo, marcamos System. Ahora, todo marcamos para eliminar y desmarcamos todo que está en rojo, ¿no? Ahí está. Después, si quieres usar también algo, por ejemplo, Windows Defender, vas a usar antivirus de Microsoft, desmarcas Windows Defender. Vas a usar su propio antivirus, puedes eliminar Windows Defender directamente. Por ejemplo, Windows Search, vas a buscar en Windows, desmarcas, dejas para que se pueda utilizar. Y recomiendo también desmarcar Microsoft Net Framework. Esto también desmarcamos. Además podemos sacarlo. Hyper-V eliminamos.
casi nadie no se usa esto. Ahora vamos a ver más cosas que podemos eliminar desde instalación de Windows. Bueno, si vas a usar Windows Media Player, puedes dejar. Si vas a usar algún otro player de música, podemos sacarlo. Después Windows App. Vamos a marcar todos, 41, para eliminar todos. Y ahora vamos a ver uno por uno que podemos dejar y que no. A ver, vemos. De acá. Esto dejamos. Microsoft Paint. ¿Qué más? ¿Qué más? Si quiere alguno dejar, puede dejar. Si por ejemplo, no sé, Skype vas a usar de acá, dejas Skype. Si vas a instalar después o no vas a usar, no dejas. Calculadora, dejamos por ejemplo. Store app, Windows Store app. No. Windows, Microsoft Windows Store. Esto podemos dejar porque hay algunas, digamos, aplicaciones que es mucho más rápido bajar desde ahí. Bueno, ya está. Ahora vamos a elegir algunas cosas de ahí de abajo. Por ejemplo, como nosotros arriba deshabilitamos esto Hyper-V, hay que lo mismo deshabilitar todo que significa Hyper-V desde acá. Para no marcar cada uno, podemos marcar la primera y después con Shift última esta Hyper-V todo esto paquete. Marcamos así nomás. No me marcó. Bueno, voy una por una a marcar porque no me marcó. Puede ser que porque estoy en computadora virtual, por eso no me marcó. Con Shift todos juntos de última, pero igual desmarcamos todo esto que dice Hyper-V. Todo que marcamos va a eliminarse desde paquete de instalación. Más abajo hay más cosas sobre este paquete Hyper-V. A ver, ahí está. Con Shift sí. Entonces no casilla, marcamos la primera, marcamos con Shift la última y después marcamos cualquier casillita y ya está elegido todo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Delete Support Folder. Esto también marcamos. Acá abajo hay actualizaciones. Si usted no va a usar nunca actualizaciones o va a deshabilitar para siempre, entonces puede eliminar esto, actualizaciones. Si vas a usar actualizaciones, si eliminas, igual después vas a tardar más tiempo para que baja otra vez esto, actualizaciones. Por eso dejamos actualizaciones esto, que ya está bajado. Ahora ya elegimos para eliminar 82 componentes de Windows y podemos apretar acá arriba remove componentes. Te dice que bueno, tenemos que saber que va a remover estos componentes y no va a poner más estos componentes y todo, que sí, vamos a remover estos componentes. Ahí está corrigiendo toda la instalación de Windows, removiendo estos componentes. Esto va también durar un poquito porque tiene que revisar todo el paquete y remover estos componentes. Ya está por terminarse eliminación de paquetes desde archivos de instalación. Total pasó alrededor de 20-25 minutos. Pasa este proceso. Por eso hay que tener paciencia y esperar. Ya está removiendo archivos 177 de total 182 componentes.
Bien, ahora, total tenemos para instalar 345 paquetes de Windows 10 Pro original. Ahora tenemos que, mira, todavía está remover componentes activo, no tenemos que apretar esto, solo con cruz cerramos esta pantallita. Si nosotros ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, vamos a guardar los cambios. Entonces guardamos los cambios y esto también pasa un tiempo más o menos alrededor de 10 minutos, por eso tenés que esperar hasta que este proceso termina, guardando todos los paquetes en carpeta de donde trabajamos con Windows. Ahí dice que está guardando imagen de Windows 10 Pro. Cuando termina de guardar, ya podemos crear un archivo de instalación. Desde este archivo de instalación podemos grabar un pendrive o grabar un DVD de instalación. Esto en próximos videos, pero todavía esperamos que guarda todos los cambios y grabamos un archivo de instalación. Ahí empezó a calcular porcentaje. Último que nosotros tenemos que hacer es grabar una imagen de CD de instalación de Windows desde carpeta que ya corregimos todo. Entonces para esto usamos esta opción ISO Maker. Grabamos, apretamos. Acá tenemos que hacer algunas configuraciones. Acá donde dice folder es carpeta de donde vamos a qué carpeta vamos a usar para grabar una imagen. Es carpeta de donde nosotros trabajamos. ¿En qué carpeta nosotros trabajamos? Trabajamos en carpeta Pedro, trabajamos en esta carpeta. Cambiamos todas las cosas en esta carpeta. Que primero cuando descomprimimos Windows original, después cambiamos todo. Es esta carpeta. Esta carpeta tenemos que poner acá. Browser. Vamos a ir este equipo, usted va a su equipo, su carpeta y marcamos esta carpeta donde está todos los cambios. Después, otra cosa, esto. Cómo va a llamar y dónde vamos a meter un archivo final de Windows 10 que corregimos. Entonces, no podemos meter en misma carpeta adentro. Tenemos que elegir otro lugar, en cualquier lugar. Por ejemplo, carpeta Pedro. Y acá tenemos archivo original. Nosotros vamos a crear nuevo archivo. Por ejemplo, Win10 Live. Por ejemplo 64 bits para que conocemos que Windows es, y idioma es porque puede ser que alguien cree en su idioma y quiere tener esto. Entonces si quiere puede poner que es Pro también, que es profesional, porque hay varios Windows. Entonces guardamos acá donde dice Level. Acá podemos también dejar así como viene, o podemos crear otro nombre, cualquiera que nos gusta. ¿Por qué? Porque esto cuando creas un compact de instalación, se pones en DVD, vas a ver este nombre. Es un nombre de compact, digamos, ¿no? Entonces también podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a hacer así. Windows 10. Para que conocemos qué compact es. 64 es. Bien, está todo listo para crear un nuevo archivo, una nueva imagen de Windows que nosotros creamos recién. Apretamos crear y esperamos hasta que termina todo este proceso. Después de este archivo, nosotros podemos ya usar este archivo. ¿Para qué? Para grabar
compact de instalación de Windows o grabar un pendrive para instalación de Windows, usar este programa Rufus. Todo esto voy a explicar en próximos vídeos. Vamos en próximos vídeos a grabar desde este archivo por ejemplo, pendrive de instalación, instalar Windows en una computadora que no sea muy potente, Windows 10 digamos, ¿no? Para ver si se instala, qué diferencia en velocidad, cómo anda y todo. Bueno, chao, gracias y hasta próximo vídeo.